Y vamos a ir al libro entonces de Primera de Timoteo. En este momento vamos a entrar al capítulo 1 de Primera de Timoteo por fin. Yo le puse como título a esta enseñanza: la iglesia afirma la autoridad de Dios. ¿La iglesia qué hace? Afirma, confirma la autoridad de ¿quién? O sea, la iglesia fue diseñada, entre muchas cosas, cuando estamos viendo con los hermanos la membresía de la iglesia, hablamos de que la iglesia, Dios dejó muchas ilustraciones, símbolos, para decirnos qué es la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, dice el Señor, que la compara Él con un cuerpo. ¿Sí saben eso, no? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? Y Él es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia también es un ejército que sale a la batalla. Pero la iglesia no solamente es un cuerpo, no solamente es un ejército, la iglesia también es una embajada que confirma al creyente, no autoriza, pero confirma a los creyentes. Y hay una cantidad de ilustraciones bíblicas, porque la iglesia no se puede definir solamente con una cosita, porque la iglesia es algo impresionante. Ahora, una de las labores de la iglesia, una de las tareas de la iglesia es la encargada de afirmar, de confirmar y hablar con autoridad acerca de algo. ¿De qué? De que Dios tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la autoridad. O sea, algo que la iglesia tiene que hacer es afirmar la autoridad ¿de quién? De Dios. Afirmar la autoridad de Dios. Afirmar la autoridad de Dios. En este momento en el que, hay un déficit y una crisis de autoridad. Las personas, los seres humanos, los jovencitos, no quieren aceptar ninguna ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Entonces tenemos a los jovencitos y Papito, Carol, ahí está, vi a Carol de primera, entonces me tocó con Carol hoy. Carol, tus papás son tu autoridad. No, Carol no dice eso, pero los jovencitos ¿cómo reaccionan? No quieren tener ninguna autoridad. Tu mamá y tu papá son tu autoridad, ya me va a venir otra vez con ese cuento. Ay, no me venga aquí a molestar. Bueno, tenemos autoridades prácticamente en todos lados. Hay personas que dicen, ay, ya quiero trabajar de tal forma porque no quiero tener ninguna autoridad. Uber, el eslogan de Uber, ¿saben cuál es, no? ¿Cuál es? Sé tu propio jefe. ¿No lo han visto? Ahí está. Y suena atractivo, ¿cierto? Porque, ay, sí, sueño con el día en que no tenga jefe. Ay, sueño con el día en que yo sea mi propio jefe. Trabaje en Uber. Sí, entonces es interesante porque vivimos en un mundo en el que no se quieren tener autoridades. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios es nuestra autoridad. Pero nuestra autoridad máxima. A quien debemos rendirnos, a quien debemos obedecer, a quien debemos sujetarnos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna todo, entonces Él tiene toda la autoridad. Él nos creó, Él nos hizo, Él formó esta iglesia. Entonces, si esta iglesia es formada por Dios, entonces nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos la responsabilidad, el desafío y la tarea de afirmar la autoridad ¿de quién? De Dios. En este mundo en el que hay tanta crisis de autoridad, la iglesia es la que se debe parar firme y decirle al mundo: hay alguien que reina y hay alguien que gobierna. ¿Y ese quién es? Dios. Esa es una tarea de la iglesia. Miren cómo empieza Pablo. Hoy solamente vamos a ver versículo 1 y versículo 2. Para los que tienen ahí que texto 1 de Timoteo 1 y 2. Creo que los niños en su formato tienen eso también. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y el título es: la iglesia afirma la autoridad de Dios. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra
esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay varias palabras ahí que nos llaman la atención en cuanto a la autoridad de Dios. En primer lugar, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? ¿Por mandato de quién? Ahí está la palabra, esa palabra es mandato. Mandato, ya vamos a ver un poquito más lo que es mandato. Pero entonces ahí la primera palabra que nos llama la atención es mandato. La segunda palabra que nos llama la atención es que aquí dice, por mandato de Dios nuestro Salvador, ¿y de qué? ¿Y de él? Esa palabra también es importante hablando de la autoridad de Dios. Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Y ahí dice, al final también, paz, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro. O sea, en dos versículos parece que quiere ir afirmando el concepto. Mandato, Señor y Señor. Mandato, Señor y Señor. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia es afirmar la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Antes de ir a estos versículos específicamente, ¿recuerdan que hemos estado en un proceso de introducción al libro? Lo primero que vimos, ¿qué fue? Pablo, o sea, el autor, el escritor de la carta. Lo segundo que vimos, ¿qué fue? Timoteo, dice ahí, a Timoteo, ¿cierto? A Timoteo. Timoteo, ¿quién fue? El receptor, ¿cierto? El destinatario de la carta. Y lo tercero que vimos fue ¿qué? El contexto histórico, específicamente hablando de la ciudad de Éfeso. Y estuvimos hablando de Éfeso, a través de las reuniones caseras también estuvimos hablando de Éfeso, pero hay un punto más antes de entrar a la carta que tenemos que tener en cuenta. Bueno, cuando uno ya empieza a mirar todo este contexto, se mete en el contexto de lo que está pasando en la carta, quién escribió, quién recibió la carta, a quién le escribió la carta y en qué momento de la historia. Entonces lo que tenemos que intentar definir con cada texto bíblico y con cada libro bíblico es, bueno, ¿cuál fue el propósito por el cual se escribió esta carta? ¿Cuál fue el propósito por el cual se escribió esta carta? Hay cartas que nos dicen específicamente cuál fue el propósito por el cual se escribió esa carta. Esta es una de ellas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante saber cuál es el propósito por el cual se escribió la carta? Porque todos los capítulos y partes de la carta van a ir pensando en ese objetivo por el cual se pensó la carta. Entonces, miren, déjenme hacerles un ejemplo. Si ustedes van al libro de Juan, ahí van al libro de Juan. El libro de Juan capítulo 20, versículo 30, ¿listo? Juan 20, 30. Si me avisan cuando lleguen a Juan 20, 30, por favor. Juan 20, 30, ¿listo? El que no ha llegado puede decir no amén. Nada. ¿Ya llegaron todos? Juan 20, 30. Miren lo que dice Juan 20, 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero el 31, pero estas se han escrito, hay esa palabra para me está diciendo cuál es el propósito por el cual se escribieron estas palabras, ¿cierto? Pero estas, ¿sí se acuerda de eso en el colegio? Si perdió gramática en el colegio va a tener que ajustar un poquito el estudio de gramática, quizá en el SENA pueda haber algún cursito de gramática básica, gratis, porque es importante cuando nosotros pensamos en que tenemos una interpretación, que Dios nos muestra que la Biblia debe ser interpretada histórico, gramatical, literal. Entonces la gramática del texto es muy importante, porque si no empieza uno a decirle lo que quiera decir el texto. Entonces aquí dice, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su. O sea que cuando Juan escribió todo el Evangelio de Juan, ¿qué tenía en mente? Mostrar que Jesús es ¿quién?
Cristo, el que tenía que venir y que creyendo en Él se tiene vida eterna. Y si ustedes leen el Evangelio de Juan, ya lo estudiamos en reuniones caseras hace algún tiempo, si ustedes leen el libro de Juan, todas las secciones del libro de Juan, ¿saben qué tienen? Que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él se tiene vida eterna. Es impresionante porque todas las secciones tienen ese objetivo. Entonces cuando uno ve un libro de la Biblia, el objetivo lo tiene que tener en alguna parte del libro, pero hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Leer y leer para intentar determinar qué fue lo que el autor quería, cuál era el propósito con el cual el autor quería escribir esta carta. En 1 Timoteo también es otro ejemplo, lo tenemos aquí en el 1 Timoteo 3, versículo 14. 1 Timoteo 3, versículo 14. 1 Timoteo 3, versículo 14. ¿Llegaron ahí? 1 Timoteo 3, 14. ¿Sí? Miren que este es otro de los libros que nos dice claramente el propósito del libro. Dice el 3:14, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de él pronto a verte. ¿Para qué? Ahí está, objetivo, para que si tardo, o sea, si no llego rápido, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo para que si de pronto él se tarda, sepa cómo tiene que conducir algo específicamente. ¿Qué tiene que conducir Timoteo? La iglesia. Timoteo es el pastor de la iglesia, entonces Timoteo tiene que ir dirigiendo ese barco que se llama iglesia. ¿Quién dirige la iglesia? Dios, porque Él tiene toda la autoridad. ¿A quién pone Dios para que le delega esa autoridad para que dirija la iglesia? Al pastor y al cuerpo pastoral. Y la iglesia va viendo la guía, la iglesia va viendo la dirección. Entonces, Timoteo, yo te escribo esto porque si de pronto me voy a tardar, tú tienes que saber cómo debes conducir cada uno de los asuntos. Y entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo Pablo le va a escribir a Timoteo en cuanto a la oración congregacional. Cómo Pablo le va a escribir a Timoteo en cuanto al trato con las viudas, que en verdad lo son. Pablo le va a escribir a Timoteo cómo debe escoger pastores y diáconos. Cómo debe ser ordenada la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo lo que él tiene que hacer, enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo con el objetivo de que él sepa cómo se debe conducir, ¿qué? La iglesia. Porque la iglesia no puede ir a la deriva. La iglesia no puede estar dirigida por cualquier persona. La iglesia no puede estar de un lado para el otro. La iglesia tiene que ser bien dirigida. ¿Por qué? Porque ahí dice el versículo 14... que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿quién es la encargada de levantar la verdad, de sostener la verdad, de decir la verdad y de declarar la verdad? ¿Quién es la encargada? La iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser muy bien dirigida para que la verdad de Dios sea la que sea proclamada, para que la verdad de Dios sea la que sea exaltada, para que la verdad de Dios sea la que sea predicada. Ustedes saben y entienden de esto, ¿no? Sabemos de muchos lugares que se llaman iglesia, pero que ahí no está ¿qué? La verdad de Dios. Sabemos de muchos lugares que se llaman iglesia, pero todo lo que se habla en la iglesia no tiene, bueno, no todo, pero la mayoría de cosas que se habla en la iglesia no tiene mucho de lo que es la verdad de Dios. Y entonces la iglesia, ¿cómo está? La iglesia, entre comillas, ¿cómo está la iglesia? Está perdida, está sin dirección. En vez de ser una luz para que las personas lleguen a conocer la verdad de Dios, ¿qué pasa? Es como algo nublado en lo que termina siendo y diciendo alguien, dice, si eso es la iglesia, yo mejor no quiero ir a ningún lado. ¿Sí o no? Si eso es la iglesia donde tienen que decirme, hablarme la esperanza de la palabra y de la verdad de Dios, entonces yo como que prefiero seguir así.
Porque realmente esa iglesia no está siendo columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, todo lo que va a ser dirigido en esta carta tiene el objetivo de enseñarle a Timoteo cómo se conduce la iglesia. Versículo 1 y versículo 2. Entonces aquí están. Todos estos temas que va a hablar la carta de Timoteo orientan a una iglesia local y a sus líderes hasta el día de hoy. Es muy interesante. ¿Recuerdan que hablábamos de cuándo se fundó la iglesia de Éfeso? Pablo llegó en ese viaje misionero, fundó la iglesia. ¿Cuánto tiempo estuvo en Éfeso? 2 años, 3 años más o menos aproximadamente. Pablo afirma la iglesia con la palabra de Dios, genera mucho liderazgo y capacita a estos líderes. Estos líderes salen por toda esa región a fundar iglesias y hay una gran expansión y multiplicación de iglesias, y Pablo está ahí y entonces la iglesia ya tiene que salir y dejar pastores encargados. La iglesia deja pastores encargados, pero la iglesia empieza a sufrir ciertas cosas. La iglesia empieza a sufrir ciertas cosas y por eso Pablo envía a Timoteo y después le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, mira, para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad. Muchos piensan que cuando se le escribe aquí la carta a Timoteo, en primera de Timoteo, más o menos estamos hablando del año 60 después de Cristo. Más o menos esta iglesia de Éfeso va a tener como unos 8 años de vida, 10 años de vida, y entonces en 10 años pasan muchas cosas. En 10 años una iglesia va cambiando mucho. En 10 años una iglesia van llegando personas, se van afirmando y van saliendo personas. Entonces imaginan, uno dice, 10 años no parece tanto tiempo, ¿cierto? Piense que decía hace 10 años. Hace 10 años ni estaba casado yo. Ni casado estaba. No tenía hijos, estaba casado. Esta iglesia tiene ¿cuántos años? 5 años, ya casi 6. Ya nos estamos acercando a 6 años. ¿Han pasado tantas cosas en esta iglesia en 6 años? ¿Y han pasado tantas personas en 6 años? Gracias a Dios no se han ido muchas, pero han pasado muchas cosas en 6 años. En 10 años, en 8 años en esta iglesia de Éfeso pasaron también muchas cosas, y siempre la iglesia debe estar mirando, y en este caso específicamente la responsabilidad recae sobre los pastores o el pastor, en que tiene que estar mirando cosas que se tienen que ajustar. Porque que una iglesia esté firme hoy no significa que va a estar firme mañana. No significa que va a estar firme en 10 años. ¿Qué será de nosotros en 10 años? Yo espero que ya haya venido el Señor por nosotros. Pero en 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos van a estar? ¿Cuántos no van a estar? Si ahorita, solamente como un paréntesis, mi hermano Isidro tuvo que salir de urgencias. Estaba aquí ahorita y tuvo que salir de urgencias. Algo le pasó en su espalda. Ayer, creo que en el estado de uno de los hermanos decía: un hermano de la iglesia del Tunal murió. Entonces imaginen cuántos, en 10 años, cuántos de nosotros vamos a estar aquí y cuántos no, ¿cierto? Los que son de pronto más mayorcitos empiezan a hacer cuentas. Yo tengo tantos en 10 años, tengo tanto, ¿cierto? Entonces uno piensa en que estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo orientan a la iglesia local y a sus líderes hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos la autoridad de la palabra, lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia debe ser dirigida ¿por quién? Por la autoridad de la palabra de Dios. Hay que ajustar. Estos temas van a orientar la iglesia. Y yo estaba pensando en cuál iba a ser el siguiente libro que íbamos a estudiar juntos, y creo que Timoteo, estas epístolas de Timoteo y de Tito van a ser una parte clave y fundamental para lo que va a seguir de la iglesia en estos siguientes años de vida que tiene la iglesia. Si nosotros podemos agarrar estos conceptos, verlos con mucha seriedad, someternos a la palabra, someternos a la autoridad de Dios a través de su palabra, creo que la iglesia va a poder seguir creciendo de una forma sana.
va a poder seguir creciendo de una forma sana. Entonces por eso elegí esta carta de Primera de Timoteo, porque creo que, listo, estamos aquí, Dios nos ha permitido un lindo tiempo, pero ahora hay que ajustar y seguir hacia adelante. Y lo que pase en nuestra vida es lo que va a determinar en eso, lo que va a determinar eso. Entonces, cada pasaje de esta carta indica valores, virtudes, conductas que deben caracterizar a una iglesia saludable y ejemplar. A una iglesia saludable y ejemplar. Por eso puse como título de esta sección: la iglesia afirma la autoridad de Dios. ¿Qué hace una iglesia saludable? Afirma la autoridad de Dios. ¿Qué hace una iglesia que quiere ser luz y un ejemplo para todas las iglesias alrededor? Afirma la autoridad de Dios. Entonces, si uno quiere, o si una iglesia quiere ser saludable y ejemplar, debe tener mucho cuidado con la palabra y específicamente ponerle mucho cuidado a estas cartas de Timoteo. Entonces, esto lo que va a hacer es evaluar nuestra iglesia. Lo que va a hacer esta carta de Primera de Timoteo es evaluar nuestra iglesia. Y vamos a evaluarla. Y si de pronto usted ve, después de ir predicando Primera de Timoteo, si de pronto usted ve que, pastor, me parece que hay esto que todavía no se ha ajustado en la iglesia, tenemos que ajustarlo, venga con tranquilidad y dígamelo. ¿Listo? De una buena forma. No va a empezar con chismes. ¡Ay, esa iglesia! Mire lo que dice ahí esa iglesia. No, esa iglesia no, esa es su iglesia porque usted está acá. ¿Cierto? No es esa iglesia, es su iglesia. Entonces, si usted de pronto, sin chismes, sin cosas, no empiece allá a hablar con la persona, allá con su amiguis, con su compinchis. ¡Ay, esa iglesia! ¿Ve lo que dice Timoteo ahí? Esa iglesia no se está dirigiendo bien. No, porque si no, nos toca como iglesia empezar un proceso contra el chisme y la murmuración que divide la iglesia, porque eso también hace la iglesia. Entonces, tranquilo. Si usted ve algo que de pronto no está bien y que hay que ajustar, con tranquilidad, después de orar, viene y me dice, charlamos, tomamos tintico, cafecito, y ya, y miramos, oramos cómo podemos ajustar. Entonces esto va a ser una evaluación para la iglesia, y es lo que queremos y deseamos, que la iglesia sea transformada a lo que Dios quiere. Entonces, esta carta va a hablar, por ejemplo, de selección de obispos y diáconos, o pastores y diáconos calificados para supervisar la iglesia. También va a hablar acerca de cómo el pastor debe destacarse como ejemplo para todos los creyentes. Esta carta también va a pedirle a Pablo, o pedirle al pastor, que encomiende con mucho cuidado lo que el Señor le mandó a hacer. Y es interesante, solamente como un dato curioso para esta introducción, es que saben que en la escritura griega de ese momento, de ese tiempo, los griegos acostumbraban iniciar sus cartas mencionando la identidad del autor, el nombre del destinatario y un saludo cordial. O sea, las cartas normales que se escribían no para las iglesias, sino secularmente, tenían la identidad del autor, el nombre del destinatario y un saludo cordial. O sea que los escritores del Nuevo Testamento tomaron también ese parámetro para escribir las cartas. Algo que eran los escritos también, o las pautas de los escritos normales de la época. Es por eso que yo les decía que la Biblia es un libro que tiene géneros literarios como los encontramos también en los escritos seculares. ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque es que hay personas que piensan que la Biblia es un escrito místico. Entonces la Biblia es un escrito místico, algo más tiene que estar diciendo ahí. No es algo más tiene que estar diciendo ahí. Lo que está escrito ahí es lo que dice ahí. Por eso nuestra interpretación es literal, no alegórica.
Entonces es interesante porque los que escribían cartas también tenían el autor, el destinatario y un saludo muy cordial. Y fue también lo que utilizaron los escritores bíblicos para enviar sus cartas. Ellos seguían la costumbre de sus contemporáneos para escribir. Ahora sí, dice el versículo 1 de 1 Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y lo primero que nos dice ahí es que por mandato de Dios nuestro Salvador, afirmando la autoridad. Y aquí en este primer punto vamos a ver, afirmando la autoridad, Pablo está afirmando la autoridad de tres cosas. En primer lugar, la autoridad apostólica. La autoridad apostólica. En segundo, la autoridad, dice aquí, de Dios el Padre, de Dios el Padre, y también la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la autoridad apostólica. Pablo, ¿y qué dice ahí? Apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya hablamos mucho sobre Pablo, ya sabemos la vida de Pablo. Si usted de pronto se perdió esa predicación, vaya al canal de la iglesia y mire ahí la predicación acerca de Pablo, que ya pasamos mucho tiempo hablando acerca de Pablo. Pero dice aquí Pablo, apóstol de Jesucristo, y eso no es algo menor. No es algo menor porque Pablo quería con intención que las personas que leyeran o leyéramos esta carta recordaran que hay una autoridad que Dios dejó. En primer lugar, esa autoridad apostólica. En ese primer siglo se vivieron muchas situaciones difíciles con los apóstoles porque habían iglesias que no querían reconocer ¿qué? La autoridad apostólica. La autoridad apostólica. Dice, pero ¿qué importancia tiene? ¿Sí o no? Por ejemplo, usted dice, bueno, hay personas hoy en día en el cristianismo que no quieren reconocer la autoridad pastoral. ¿Sí o no? Usted dice ahorita, uy, autoridad pastoral, ¿cómo así? ¿El pastor es una autoridad? Y claro, hay muchas personas que están luchando con la autoridad. Yo les dije, ¿no? Hay personas que están luchando con la autoridad. Y cuando uno dice, uy, no, espere, no, el pastor no puede ser mi autoridad, porque luchan ¿con qué? Con la autoridad. En ese momento, en esa parte de la historia cristiana, las iglesias, algunas iglesias como Corinto, empezaron a luchar contra la autoridad apostólica, y eso era un problema grande, porque la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que los apóstoles son edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora se me perdió el versículo, pero dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. En ese primer siglo, cuando la iglesia estaba naciendo, era muy importante que las iglesias observaran y tuvieran en cuenta ¿quiénes? A los apóstoles. Los apóstoles eran aquellos hombres que habían caminado con Cristo. Los apóstoles eran aquellos hombres que habían trabajado y habían sido preparados para llevar el ministerio. Lo que ellos hablaban, en primer lugar, venían de lo que ellos habían escuchado de Cristo, o en segundo lugar, por revelación divina, ellos podían escribir. Entonces imagínense que en ese momento una iglesia dice, ay no, la verdad, Pablo muy bonito y muy lindo, pero no vamos a reconocer su autoridad. Qué problema grande, porque la iglesia se edificaba sobre el fundamento de los apóstoles. Es más, nuestra iglesia también se edifica sobre el fundamento de los apóstoles. Pero usted dice, pero espere, no, ¿cómo así? Ay, sí, yo escuché al apóstol tal que viene a hacer la campaña allí a Soacha, ¿cómo llama el apóstol? ¿Cómo llama el apóstol? No estamos hablando de eso, ¿no? El fundamento de los apóstoles es todo el Nuevo Testamento. Porque ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles o alguien que estaba asociado con los apóstoles. Entonces, el fundamento de los apóstoles también es nuestro fundamento hoy. Nosotros también nos fundamentamos en lo que los apóstoles escribieron para la iglesia, para las iglesias locales. Entonces, desacreditar la autoridad apostólica es muy grave y muy delicado para las iglesias. Ahí es cuando nosotros entendemos por qué hay personas que dicen, ay sí, eso dice ahí la Biblia, pero yo pienso que es de esta... Yo pienso,
O sea que estamos desacreditando la autoridad de Dios, de su palabra, a través de lo que escribieron los apóstoles. Eso es delicado, porque entonces, ¿es la palabra de Dios o es su palabra? ¿Ven? Es que yo creo que, no, perdón, pero aquí la iglesia afirma la autoridad de Dios a través de la palabra. Entonces, no es yo creo, es que es Dios dice. Dios dice. Y si Dios dice, eso hago. Y si Dios dice que no, eso no hago. Y si la iglesia tiene que hacer eso, eso debe hacer según la palabra. Y si la iglesia no tiene que hacer eso, entonces no lo tiene que hacer. Porque aquí se afirma la autoridad de Dios. En primer lugar, la autoridad apostólica. Y ahí nos dice ese pasaje, Pablo, apóstol de Jesucristo, y nos dice ¿por qué? Por mandato de Dios. Esa palabra mandato es una palabra que significa dirige, autoridad, que tiene la capacidad de mandar y tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, por dirección de Dios, por autoridad de Dios, por mandato de Dios, Pablo es ¿qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Dios es el que tiene toda la autoridad para que eso sea posible. Entonces uno piensa, por ejemplo, ahora hay iglesias donde, por ejemplo, se dice, vamos a ordenar al apóstol tal, ¿cierto? Entonces esta persona va a ser nombrada como el apóstol tal, el apóstol Carlos. Ahí está, el apóstol Carlos. Entonces vamos a nombrar a Carlos como apóstol, ¿cierto? Pero ellos no tienen ¿qué? La autoridad para eso. Porque los apóstoles eran un grupo reducido de personas a quien Dios trabajó con ellos. En este momento no podrían haber apóstoles, no hay apóstoles. La única forma en que hubiera apóstoles es que hayan visto a Cristo en cuerpo, en esta tierra. Entonces el apóstol Carlos debería tener 2000 años y cantarle hoy el cumpleaños número 2000. No pueden haber apóstoles. Pero el problema es que las iglesias hoy en día se están pasando por encima ¿qué? La autoridad, la dirección, el mandato de Dios. Que Pablo escriba aquí a Timoteo e iglesias, recuerden, yo soy apóstol, ¿por qué? Por mandato de Dios, Yo soy apóstol por la dirección de Dios, por mandato de Dios. En este caso, Dios delegó esa autoridad a este apóstol. Y es interesante que inicie de esta forma Pablo por todo lo que va a hablar en la carta de aquí en adelante. Es interesante que Pablo empiece diciéndole, hay alguien que gobierna, pero ese alguien que gobierna también va a delegar su gobierno en diferentes personas y grupos. ¿Quién gobierna? Gobierna Dios. Delegó esa tarea a los apóstoles. Pero ¿sabe qué dice también, por ejemplo, en el capítulo 3 de 1 Timoteo? Dice que, por ejemplo, el anciano que gobierna bien sea tenido por digno de doble honor. O sea que el anciano o el pastor está delegado un gobierno de la iglesia. ¿Por autoridad de quién? ¿Por autorización de quién? De Dios. Pero también a los diáconos y a los pastores en 1 Timoteo y en Tito les dice que tienen que gobernar bien su ¿qué? Su casa. O sea que el gobierno de la casa, ¿a quién se lo delega Dios? Al hombre. Le delega el gobierno de la casa. También es interesante. Entonces es interesante que empiece la carta hablando del mandato, de la autoridad y de la dirección, porque a lo largo de estas 2 o 3 cartas, él va a decir, aunque Dios tiene toda la autoridad, Dios le delegó ese gobierno y ese mandato a ciertos grupos específicos, a los apóstoles, a los pastores, a los hombres de la casa, Tremendo.
Tremendo, porque él quiere enfatizar eso. Si una casa se va a dirigir bien, por ejemplo, si una casa se va a dirigir bien, ¿quién tiene que gobernar? El hombre. El hombre debe gobernar. Dice, ay, bueno, dice la esposa, bueno, el que manda, manda. Aunque, no, ¿cierto? El hombre tiene que hacer todo su esfuerzo en dependencia de Dios para gobernar bien la casa, y la esposa tiene que estar como una ayuda. ¿Para qué? Para impulsarlo a que ese sea el gobierno de la casa. Pero es difícil, ¿no? Porque alguien que impulsa, lo impulsa desde abajo para arriba. Pero la mujer, ¿qué quiere? De arriba para abajo, ¿no? Y ahí es cuando siempre hago este ejemplo. Pero dice el hombre, mi amor, desde hoy vamos a leer juntos la Biblia en la noche. Ay, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué hora se le ocurrió al Señor? No, pues a las 8, ¿está bien? A las 8, justo cuando se acaba el noticiero y empieza la novela. Ah, pero usted sí, qué vaina. Cuando estoy más cansada. Bueno, pero mi amor, vamos. ¿Te parece? Vamos a empezar a leer la palabra juntos hoy. Ay, pero si usted ni siquiera sabe leer. El gobierno de la casa, Dios se lo delegó ¿a quién? Al hombre. Y la mujer tiene que estar como su ayuda para ayudarlo, impulsarlo, animarlo a ese gobierno. También decirle cuando ese gobierno no está bien. Y el hombre tiene que tener en su gobierno la capacidad de decir, escucho, analizo y pienso y ajusto. Porque también es verdad, por eso ella es la ayuda idónea. Porque también ahí está el hombre, ¿no? ¡Ay, pero no escucho al pastor que yo soy el que mando! No. Usted es el que dirige, el que gobierna. Y en ese gobierno, una de sus partes también es ¿qué? Escuchar y ajustar. ¿Sí o no? Porque eso es parte del gobierno. Eso es parte del gobierno. No es un dictador que va tomando decisiones y quitando cosas y poniendo y quita y haga y saque y del. No. Usted no es un dictador. Es un gobernador. Gobernador. Entonces, si usted es más bien como Maduro, ¿listo? Si es más bien como Maduro, entonces quite ese anhelo de dictador y ponga un gobierno en el cual usted dirige su casa y se deja ayudar. Porque la casa, el gobierno, todos vamos juntos. Entonces, una casa que se dirige bien es la casa donde el hombre va dirigiendo. Y hay mujeres bravas. Donde el hombre va dirigiendo. Una iglesia que se conduce bien es una iglesia donde ¿quién va gobernando? El Señor a través del pastor y los pastores. Por eso es que tienen que orar tanto por el pastor. Porque en la iglesia el pastor tampoco puede volverse un dictador. Quite, ponga, heredad, saque, meta. No. Es un gobierno. Pero tiene que gobernar. Y después va a decir Pablo, tiene que gobernar ¿cómo? Bien. Porque también hay gobiernos malos, ¿no? No vamos a hablar de gobiernos tranquilos. Pero también hay gobiernos malos en las iglesias. También el anciano, el pastor, el obispo debe gobernar bien. Y eso lo ha establecido ¿quién? Dios. Por mandato de Dios. Miren ahí Tito 2:15, si quieren pasar ahí la hoja, que unas 3 hojitas. La misma palabra que aparece mandato es la misma palabra autoridad. Aquí en Tito 2:15, esa misma palabra se utiliza en Tito 2:15, que prácticamente fueron escritas al mismo tiempo de Pablo. Dice Tito 2:15, esto habla a Tito, esto exhorta a Tito, esto reprende a Tito con toda ¿qué? Autoridad. La palabra ahí, autoridad, significa con todo mando. ¿Con todo qué? Mando. O sea, Él es el que tiene que ir comandando. Él es el que tiene que ir reprendiendo con toda
autoridad. El mando, y es la misma expresión que nos dice para que si tardo sepas cómo conducirte el timón del barco. El pastor tiene una responsabilidad muy grande sobre la congregación. Ven ahí dice, esto habla, exhorta, reprende con toda ¿qué? Autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Bueno, le pone una carga de peso al pastor con autoridad, pero también le pone una carga de peso a la congregación. No menosprecie la autoridad que Dios ha puesto por mandato de Él, la autoridad pastoral. En ese mismo sentido pienso yo en la casa. No menosprecie la autoridad que Dios ha puesto en casa, que es ¿quién? El hombre dirigiendo. No lo menosprecie. No la menosprecie esa autoridad. Me acuerdo David viene contento y alegre porque recuperaron el arca y está ahí alegre, danzando, bailando. ¿Y quién lo menospreció? Mical, ¿no? Que era su esposa en ese momento. Mical despreció, lo menospreció, su corazón. Y después le hace un reclamo Mical. ¡Ay, usted allá exponiéndose, exhibiéndose! David le dice, estaba contento. ¿No puedo ahora ni estar contento? El arca de Dios vino. La recuperamos. ¡Qué lindo! ¡Chévere! ¡Bonito! ¡Ah! Decía la esposa. ¡Ah! Decía la esposa. Cuidado, esposas. Perdón, yo sé que le estoy dando duro a las esposas, pero en cierta forma le estoy dando duro a todos, ¿no? A los esposos también, porque tienen las esposas, su corazón a veces está tan cargado que a veces no se puede ver ni lo que el hombre está dirigiendo bien. Entonces, nadie te menosprecie, le dice, afirmando la autoridad. Afirmando la autoridad. Esa palabra, dicen los que saben griego, ese mandato, es la palabra epitaje, con G. Epitaje. Epitaje. Y déjenme leerles algo que pasaba ahí en la cultura griega, para darle un poquito más de lo que significaba para ellos ese concepto en ese momento de la historia. Dice aquí epitaje, un hombre que se llamó Diodoro Sículo. Tiene un interesante pasaje sobre la vida de los reyes egipcios. Él escribió en ese momento, dice, la forma de vida de los reyes de Egipto no era como la de otros autócratas que hacían lo que les parecía sin que nadie les pidiera cuentas, sino que todos sus actos eran regulados por las prescripciones de la ley. Entonces, evidentemente, esta palabra mandato o epitaje proviene y habla de una autoridad que está por encima de todo y de todos. Una autoridad que está por encima de todo y de todos. ¿Cuál es la autoridad que está por encima de todo y todos? Dios. La palabra de Dios. Ese era el concepto que tenían los griegos en esta parte de la historia cuando Pablo escribe. O sea, el concepto que está transmitiendo aquí Pablo a Timoteo es, Timoteo, yo soy apóstol por mandato de Dios, pero yo mismo apóstol no puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy todavía sujeto a un mandamás, a una autoridad más alta que es Dios y que es su palabra. Entonces, también tienes que tener cuidado con este concepto, Timoteo, y también tiene que tener cuidado con este concepto, iglesia. Porque sí, Dios ha delegado una autoridad, pero eso no significa que yo soy el mandamás. Eso no significa, siempre estamos pensando que hay una autoridad más alta que nosotros, que es Dios. La iglesia, su autoridad máxima es Dios a través de su palabra. Ha delegado a pastores para que gobiernen, sí, pero cuando el pastor pasa por encima de la autoridad de la palabra y de Dios, ya no es autoridad. Ya no es autoridad. Siempre hay una autoridad más alta. El esposo está diseñado para gobernar, sí, pero cuando ese esposo pasa por encima de la autoridad de la palabra de Dios, ya no pueden seguir esa autoridad. No pueden seguir esa autoridad. Entonces aquí hay una autoridad máxima, que es Dios y su palabra. Y Pablo lo pone así. ¿Por mandato de Pablo, Pablo es apóstol? No. ¿Por mandato de quién? De Dios. Pablo es apóstol. Está afirmando aquí la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Entonces, Timoteo ha sido también designado para esta tarea. Tiene autoridad
divina, pero tiene que hacerlo con cuidado y con firmeza. Y con firmeza. La autoridad, dice aquí versículo 1, lo volvemos a leer. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro ¿qué? Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Del Señor Jesucristo, de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Y aquí la palabra Señor, cuando dice ahí Señor Jesucristo, esa palabra Señor, dicen los que saben griego, es la palabra Kyrios, o Kurios, y esa palabra significa amo soberano que controla toda la creación. Eso es lo que significa la palabra soberano. Señor, perdón. Amo soberano que controla toda la creación. Amo soberano que controla toda la creación. Entonces, ahí está un concepto valioso. ¿Quién controla todo? Dios. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Él es el amo soberano que gobierna todas las cosas, que no se le sale nada de su control. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es quien tiene toda la autoridad. Y dice ahí de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. La palabra esperanza significa la acción de esperar con confianza. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Dios es nuestra autoridad, pero también en nuestro Dios es en quien nosotros esperamos. Este Dios es nuestra esperanza. Este Dios, en medio de tantas situaciones difíciles que vas a tener que vivir tú como creyente, como pastor, como iglesia, tienes que recordar que la autoridad máxima es Dios, nuestro Señor, pero también Timoteo recuerda que en nuestro Dios encontramos esperanza. Esperanza. Esperanza es también una palabra interesante y dice, es la acción de esperar con mucha confianza algo que está totalmente seguro que va a llegar en un momento, que va a llegar, entonces usted lo anhela. ¿Qué anhela como creyente? ¿En qué espera? ¿En qué tiene esperanza? ¿En quién tiene esperanza? ¿Ya pensó? En Cristo tiene esperanza. ¿Qué espera que pase? Dice la hermana Consuelo, yo espero llegar a donde mi Salvador. Yo espero que un día cuando parta de esta tierra, ¿a dónde llego? A la eternidad. Yo espero que el Señor fortalezca mis fuerzas en momentos de debilidad. Yo espero que el Señor provea en momentos de escasez. Yo espero que el Señor me consuele en momentos de mucha tristeza. El Señor Jesucristo, quien tiene toda la autoridad, es nuestra esperanza. Lindo que haya dicho eso, porque viene de una palabra muy fuerte, mandato de Dios, pero después le recuerda en quién espera. La esperanza es el Señor. La esperanza es nuestro Dios. Dice aquí un comentario, la esperanza mira hacia Dios. La esperanza vuelve la cara a Dios. El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios. El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos ¿en quién? En Dios. ¿Tiene sus ojos puestos en Dios? Sería lindo hoy cantar, pon tu mirada en Cristo. Porque si ponemos nuestra mirada a Dios, entonces ahí es donde vamos a encontrar esperanza. Momentos difíciles, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, la misma palabra esperanza. ¿Confiad en quién? En mí, dice Cristo, que yo he vencido al mundo. Qué lindo poder tener esperanza en nuestro Dios. ¿En quién tiene su esperanza? Dice aquí el mismo comentarista, el secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios. El secreto de la belleza, les decía yo un día, ¿no? El secreto de la belleza, como decía el cantante, no es babaterapia, ni es lodoterapia. El secreto de la belleza es Cristo, ¿en dónde? En el corazón, ¿cierto? Es Cristo en el corazón. El secreto de la esperanza cristiana
es la mirada dirigida ¿hacia quién? Hacia Dios. Mire a Cristo, confíe en Cristo, agárrese a Cristo, que en Él vamos a encontrar esperanza. Esperanza. ¿Cómo van? Sacúdanse un poquito ahí, sacuda al que tiene al lado un poquito, es que aquí hace más calor, entonces ese calor, sacúdalo a su esposo, a su esposa, denle un codazo ahí a Carol, un codazo ahí a Matías, y el pobre Matías está justo en el sol, pero no, Matías está despierto, papá. ¿Ya se despertaron un poquito? ¿Lo sacudieron? Que habían unos que ya iban a empezar a orar antes de tiempo. Alguno de pronto ya oró la mitad de la predicación, más o menos, ya fervientemente. Pero entonces, ya se sacudieron un poquito. El secreto de la esperanza cristiana es poner la mirada ¿en quién? En Cristo, en nuestro Dios. Poner la mirada en las promesas de Dios. Dice, la esperanza cristiana no teme ni se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios sean verdaderas. La esperanza cristiana no es como, tal vez el Señor va a venir, tal vez el Señor me va a fortalecer, tal vez el Señor va a proveer. Eso no sería esperanza, eso es duda. La esperanza cristiana no se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios sean verdaderas, es la confiada expectación de que no puede ser nada más que la verdad. La verdad es que Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces en eso esperamos y confiamos completamente seguros. No dudamos ni un solo momento, aunque eso es interesante, ¿no? Porque ¿dudamos o no dudamos? Ay, a veces sí. Bueno, esperanza, ponga su mirada en Cristo y en las promesas de Dios. Los cristianos tienen esperanza por el futuro porque en el pasado Cristo compró la salvación para ellos en la cruz. Los santifica por medio de su Espíritu en el presente y los introducirá a la gloria en el futuro. ¿Usted está completamente seguro y confiado en que va a llegar a la eternidad con el Señor? Amén. Amén. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Entonces en ese primer versículo Pablo le dice muchas cosas a Timoteo de lo que va a hacer estas cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y ahí dice el versículo 2, ¿a quién? A Timoteo, que ya vimos mucho de Timoteo. Ya hablamos de que Timoteo es ¿qué? Verdadero hijo en la fe, y ahí le dice 3 palabras: gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Interesante que también iguale al Padre con Cristo, porque en ese momento de la historia también habían algunos que luchaban con el concepto de la Trinidad. Muchos luchando con el concepto de la Trinidad, igual al Padre con Cristo, pero solamente me quiero ahí detener en 3 palabras para terminar esta primera sección. Recordar quién es el que da la autoridad, es nuestro Dios, pero dice aquí, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y ¿qué? Y paz. Uy, la labor del pastor y de la iglesia necesita mucho ¿de qué? De gracia, misericordia y paz. De gracia, misericordia y paz. Su vida, mi hermano querido, necesita mucho de Dios. ¿De qué? Gracia, misericordia y paz. La labor pastoral, Timoteo, también requiere mucho de gracia, misericordia y paz. Iglesia, la tarea que tienen que hacer requiere mucho de gracia, misericordia y paz. Solamente defino rápidamente qué significa gracia. Gracia. La palabra gracia significa buena voluntad y favor hacia alguien. Cuando hablamos de la palabra gracia, nos referimos al favor de Dios hacia nosotros. Cada día decimos nos levantamos por su gracia, o sea, porque su favor, porque nos favoreció a nosotros y nos permitió vivir. Nos premió con la vida. Favor hacia alguien, favor hacia alguien. ¿Necesitamos mucho de la gracia de Dios para nuestra vida? Necesitamos que el Señor cada día nos dé su favor, nos dé su bendición, su regalo. Lo necesitamos cada día.
Necesitamos de esa gracia de Dios para afrontar nuestra vida cristiana. Desde la segunda palabra dice que es misericordia. ¿Sabe que la palabra misericordia significa compasión? Y ¿sabe compasión mía hacia otros? No. Compasión de Dios ¿hacia quién? Hacia mí. La palabra misericordia es que Dios no me da lo que yo necesito, lo que yo merezco, sino que me da lo que necesito, y eso es su compasión. Porque usted se imagina si Dios le diera lo que merece hoy, ¿cómo estaría? ¿Qué merece? La condenación. ¿Qué merece hoy? Que hoy falló al Señor, ¿no? Hoy nos levantamos en la mañana para ir a la iglesia y todos estábamos dispuestos cuando llegó la primera pelea. No todo, esta iglesia no. Otras iglesias. Llegó la primera pelea. ¡Muévase que se nos va a hacer tarde! Es que usted no quiere ir a la iglesia, pecador. No hace más sino faltar. ¡Ay! ¿Qué le voy a decir al pastor cuando no lo vea? Llegó ¡ay, ya voy! Necesitamos mucho de la compasión y la misericordia de Dios. Pero lo lindo es que nuestro Dios es un Dios que otorga gracia, favor, es un Dios que otorga compasión hacia nosotros. Porque si no fuera un Dios compasivo, ya estaríamos exterminados. Gracia, misericordia y ¿qué? Y paz. La palabra paz significa armonía y tranquilidad. ¿Quién da la paz? Decía Sebastián hace casi un mes. Dios es el Dios de paz, el que da tranquilidad y el que da armonía. Y ya les dije, pero de pronto algunos no lo recuerdan, pero había un cuadro, un pintor pintó un cuadro, y el cuadro era una tormenta terrible donde se veían los árboles casi volteados por el viento, habían rayos, estaba todo oscuro, y el cuadro se llamaba Paz. Y usted dice, ¿paz? Si va a mi casa esta mañana, mis papás llegaron allá a la casa, yo les abrí y el viento casi se llevaba a mi mamá. Yo no sé por qué ventea tanto allá arriba. El viento entonces cuando yo casi agarro a mi mamá, mami. Desesperación, hay ahí el viento, ahí no hay qué, paz. Entonces usted dice el cuadro ese era paz. ¿Por qué paz? Detallándolo más profundamente el cuadro, en uno de los árboles del cuadro había un nido de un pájaro. ¿Cuál es el pájaro? Ahí está el nido. Pollo asado en 2 horas. Y el cuadro estaba el nido, y en el nido estaba una mamá con sus pollitos y estaban completamente tranquilos durmiendo. Porque para Dios la paz no es que todas las cosas estén bien. La paz es que Él nos da tranquilidad en medio de todo el caos que hay alrededor. Eso es paz. Déjenme terminarle con Efesios capítulo 4, Filipenses 4. Versículo 4, Pablo hablando aquí a los filipenses, les dice lo siguiente, les dice, ¿ya llegaron Filipenses 4:4? Amén. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Quién es el que va a dar paz?
¿Quién es el que va a guardar en tranquilidad el corazón en medio de una situación muy difícil? Dios. Gracia, misericordia y paz es lo que necesita el ministro del Evangelio, el padre de familia, la madre de familia, la iglesia completa para hacer la labor que Dios le ha encomendado. Pero tranquilos, porque Dios es el Dios de gracia, de misericordia y de paz. Entonces, Él sabe que la necesitamos y Él nos la va a dar y nos la va a seguir dando. Gracia, misericordia y paz. La iglesia afirma la autoridad ¿de quién? De Dios. Y este Dios que tiene autoridad otorga gracia, misericordia y paz para hacer la labor que Él nos ha enviado a hacer.